Ya a veces no le dicen Pablo o Pablo, sino Ecuador, Ecuador. Qué cariñoso. Yo opino que es un buen escultor y que hace unas esculturas muy lindas, porque él nos da todo lo que necesitamos. Es muy minucioso. Nos quiere mucho. Cuando él sale a otros lugares, siempre es abierto. Avisa, conversa con detalles, con todo, o sea, nunca se queda con nada. A mí me encanta lo que él hace. A pesar de conocer tantos países, a pesar de ser, de tener premios internacionales, él sigue con su humildad, con su sencillez. Mi nombre es Pablo López y tengo 39 años. Vivo aquí en la parroquia de San Antonio. Tuve una infancia que se podría decir con algunos matices, cosas muy duras, ¿no? Que se tuvo que vivir a temprana edad, como la pérdida de mi padre. Eso fue un momento muy fuerte, un sacudón se podría decir a esa edad. Las cosas cambiaron mucho después de 3 años después. Tuve que ya salir a trabajar para buscar un sustento. Eh, Acá en San Antonio los talleres brindaban esa posibilidad, pero no fue así donde me involucré con el arte de tallar, ¿no? Venía practicando algunos oficios. Mira, en primer lugar mi esposo era así, escultor. Hijo, sabía hacer las imágenes de la Virgencita, así de religioso, sabía hacer. Hijo. Entonces a mí me parece que como que él se quedó con eso, mi Pablito. Así le gustaba el dibujo, también era bueno para el dibujo el papá. Y entonces como que tiene la mano del papá. Él sabe hacer unas cosas bonitas. Sí. En donde no era hasta ese momento lo que era la parte escultórica, la parte principal de ingreso, sino de acuerdo a la historia se cuenta de que se hacía aquí sombreros de paja toquilla inclusive, la parte de agricultura. Recuerdo que mi primer trabajo que había pulido era una de las vírgenes, las populares vírgenes de Quito. Normalmente un pulidor, esta imagen pulía una en un día, las de 30 centímetros, y yo recuerdo haberla pulido en una semana. El costo no representaba para ni siquiera poder, digamos, comprar otro material o otro retazo de madera si no cubría los gastos, ¿no? Me había dicho a mí mismo que puedo ser capaz de hacerlo. Así que empecé de la nada, me retiré del taller de Alfonso Cisneros y su hijo. Armé un muy pequeño en la casa, un taller muy casero, se podría decir, ahí en un zaguán con una pequeña mesa, de 2, 3, 4 herramientas de estas gubias y empezó esta gran aventura con una dedicación enorme. No lo había abandonado por lo más difícil que fue el aprendizaje. No lo había hecho en un taller concreto. Ese era no sé, un deseo mío de explorar desde otros puntos de vista la escultura y no tener una línea definida, ¿no? Como ya existen los talleres que vienen de una escuela tradicional, como la Escuela de los Reyes, de la Escuela del mismo Daniel Reyes. Quería tal vez tener el propio mío, el que yo podría desarrollarlo, el que sea, el que salga de mi ser, el que sea expresado rústicamente tal vez, pero muy mío, ¿no? Muy, eh, diríamos, muy nacido en el corazón, porque para esto hay que sentirlo realmente. No es una tarea obligatoria, ¿no? Pero si alguien, una persona se dedica a esto porque realmente le guste, es un camino muy complejo.
Y así es lo que empecé a desarrollarme en el campo de la escultura. Recuerdo que para eso realicé investigaciones sobre elaboración de escultura, fui nutriéndome también, fui aprendiendo, fui investigando. eh, Y tiene unas manos tan pequeñitas, pero con esas manos hace horrores, horrores. Entonces a veces yo también le veo las manos y digo, chuta, esas manitos, pero esas manitos hacen horrores. los inicios que en esta temporada, pues recuerdo había escaseado un poco el tema de la madera, era ya complejo, se había venido, estaba ya por venirse la dolarización también, el país pasaba por momentos fuertes en lo económico y aún así me había lanzado a la escultura, ¿no? Jamás lo había imaginado que me dedicaría a algo así. A pesar de ser sanantonense, ¿no? Aquí en San Antonio ya conocen esta materia desde sus inicios, la gente sabe lo que es el tallado, tiene algún concepto sobre esa actividad, ¿no? Apenas iniciaba la escultura pensaba dejarla ya porque no era para mí algo sustentable, ¿no? No, era imposible, estaba entre mí, decía estoy perdiendo el tiempo, esto no es para mí, no es posible hacerlo. Tuve un bajón grande, realmente. Yo inicié en esa etapa la escultura, inicié en una etapa tan fuerte, no se podía vender mucho. Y no tenía mucha opción de venta porque las esculturas que realizaba no tenían digamos, lo necesario para ser admiradas, ¿no? O sea, no había opción de venta, sí. Pero, sin embargo, permanecí, tal vez sería unos 2 años, pensando en mejorar, tratando de mejorar en cada uno. Eso fue una etapa importante, podría decir, porque hoy puedo reconocer lo insistente que había sido. Hoy me doy cuenta de eso, porque había atravesado un estado precario, se podría decir, porque no había para pagar las cuentas, no generaba esa entrada de dinero para cubrir los gastos básicos, por lo menos, ¿no? Pero aún así logré mantenerme. Muchas veces traté de buscar otros oficios inclusive, pero volví a intentarlo. Una que hacía, pero lo económico, ¿dónde estaba? Yo estaba ya prácticamente en la quiebra, se podría decir. No había logrado casi nada en 2 años, absolutamente nada. Apenas había comprado unos 4 formones más, recuerdo, y no tenía más. Pero eso era en el ámbito religioso, ¿no? Como una base fue un puntal para mí el taller de Marcelo García. Luego de eso vino ya la independencia totalmente, ya montar un taller dentro de la vida de uno. Y así empezó, recuerdo, el trabajo con la motosierra. Después de unos 6 años de haber laborado con herramienta tradicional, que es la gubia, esto. Y había pasado por este sector donde se estaba elaborando, justamente era en las localidades de la Asociación de Artesanos, y vi unas esculturas hechas hechas en madera, realizadas en madera, pero con la motosierra. Era impresionante, para mí era la primera vez que vi, y decía, esto es un arte, ¿cómo lo hacen? Lo que me preguntaba. Y yo recuerdo, pero yo también tengo una motosierra, la había adquirido unos 2 meses atrás. Yo no sé para que tenga esta herramienta si puede hacer todo esto. Desperté esa curiosidad y pasó un tiempo, unos días o unos meses, tratando de no sé, llegar más a fondo en la escultura con la motosierra. Era mucho más complejo, una herramienta tal vez un poco desconocida para mí, pero fui familiarizándome, ¿no? Al próximo año se lanzó nuevamente
segundo simposio internacional de escultura con motosierra. Había gente que venía, escultores que venían de Europa. Antes habría que ofrecerse lo mejor que tenía uno. Aceptamos el reto juntos con él y fuimos a participar. Ese impacto fue gigantesco en uno, porque jamás en la vida yo había esculpido una escultura de 2 metros. Era muy desconocido para mí, no lo había hecho. Fue muy difícil de absorber un compromiso de ese tamaño. Pero ya estaba ahí, estaba con mi motosierra y empezamos a tallar cuando inició el simposio. Dentro de las participaciones en simposios in situ, empecé acá en San Antonio participando en el segundo simposio internacional de escultura con motosierra, donde fue competencia, me ubiqué en 7º lugar, en la primera competencia. En el segundo año se dio igualmente el mismo simposio, ¿no? Con el mismo renombre internacional, donde no fue competencia, pero dentro de los más destacados estaba también mi escultura, y por esa destacación fuimos citados para participar en el Campeonato del Mundo. En el 2000, justamente en el Campeonato Mundial de Escultura con motosierra en Alemania, en Mulda, una ciudad que está al sur de Alemania, donde se alcanzó el 3er lugar a nivel mundial. Esta copa es a nivel de todos los países, ¿no?, participantes. Luego regresé el segundo año a Alemania como participante individual. También participamos los 3 ecuatorianos, pero en esta vez a nivel individual, ¿no? Alcancé el premio especial de la gobernación de Mittelhausen. Luego vino ya los primeros simposios en Chile. En el primer simposio alcancé el 2º lugar, que participé. Luego fue en la segunda ocasión que participaba en Chile, alcancé el 1er lugar. Y este año participé en 2 ciudades distintas de Chile también, donde alcancé los primeros. Eso se podría decir de mis logros personales. Y también la participación en Suecia, al norte de Suecia, en la ciudad de Kiruna, en una aldea llamada Jukkasjärvi, se ubica un hotel muy reconocido, el Hotel del Hielo o el Ice Hotel, donde hay una cita que ya van realizándole por 28 ediciones, que es la reunión de artistas de todo el mundo para crear las habitaciones. Más bien hemos hecho acercamientos con los ministerios de Ambiente para que nos den algunas alternativas, de maderas alternativas para poder seguir trabajando en esta situación, pero insisto, San Antonio sigue latente en el trajinar nacional e internacional. Mi nombre es Pablo Rafael López, soy de San Antonio de Ibarra y soy un artista.